que se subió la ministra con tacos. Con tacos, con zapatitos. Por ejemplo, no sé, si yo me doy una vuelta por la bahía de Quintero y Puchuncaví, voy a ver empresas certificadas en ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001. Si yo tomo, digamos, solo la ISO 14000 de medio ambiente, yo podría decir que esas son empresas que no generan impacto ambiental negativo. Pese a que todos sabemos que sí lo generan y bastante. Es para normar la calificación de origen de las patologías de columna lumbar. No puedo decir que el trabajador hombre, por poner un ejemplo, gana 1.000.000 y que su líquido es 1.000.000 y que la mujer gana 1.000.000, pero su líquido son 700.000 pesos porque le voy a hacer descuento por... ¿ya? Tiene que ser exactamente lo mismo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Sean bienvenidos a un capítulo más, el 4, ¿verdad? Ya perdí. Sí, el 4 de tu podcast de análisis de noticias sin... ¡Ándate! Junto a Cita Connie. ¿Cómo estás, Cita Connie? Bien, Jonathan, ¿cómo has estado? Bien, aquí estamos. ¿Cómo va la semana? Pasándola. Bien, bien, ahí con harto resfrío cerca mío, así que... Con la barrera de contención ahí. Sí. Con las normas COVID. Cita Connie, ¿cuáles son las noticias de esta semana? Cuéntenos ahí un poquito de qué se trata el tema. Bueno, como entenderás, tenemos noticias, muchas noticias. El temporal nos trajo varias noticias, unas lamentables, y entre esas algunas medias que dejan mucho que decir. Vi una ministra rubia por ahí que se andaba subiendo donde no debía. Qué feo, qué feo. Y qué mal. Bueno, partamos. Ya, a ver, sí, vamos, no hay que spoilear. Ya, a ver. Mira, te cuento. Hubo un estudio que realizó la Universidad Católica. Ya. En donde se estudió Ya. la tasa, cuánto baja la tasa con respecto a los trabajadores que se encuentran involucrados en tema de prevención en la empresa. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que son trabajadores que están, por ejemplo, desarrollando labores en comité paritario o que participan realmente en informar los riesgos laborales, etc. Ya. ¿Cuánto es la baja de esa tasa? Es lo importante. A ver. Baja entre un 12,5 y un 16,7% el riesgo de accidentes laborales. O sea, es bastante alto. Ya, ¿y esto quiénes son los trabajadores que forman parte de esta muestra? ¿Te refieres a empresas? Porque esto fue tomado en empresas, en cualquier tipo de empresa, no fue así como destinado a empresas, por ejemplo, de minería o empresas de construcción, no, fueron diferentes tipos de empresas las que tomaron para poder hacer este... No, pero para entender la noticia, básicamente lo que hicieron fue, aquellas empresas que tienen comité paritario tienen menos riesgo que aquellas que no lo tienen. No necesariamente, porque lo que habla el estudio es que los trabajadores involucrados son los que generan que haya menos riesgo. No siempre en el comité paritario, sino que también son trabajadores que están involucrados, por ejemplo, en la detección de riesgos dentro de la empresa, que ayudan a elaborar procedimientos, por ejemplo. Son todos los trabajadores que están envueltos dentro de esto, que se les han hecho capacitaciones y que se interesan en este tema, porque bien sabemos que hay empresas, hay trabajadores, perdón, dentro de las empresas en donde son súper metidos dentro de lo que es seguridad y hay otros que no les interesa nada. Sí. Y estas empresas en donde los trabajadores se ven involucrados en el tema, bajan su tasa de accidentabilidad considerablemente. Así que es un súper buen estudio. Sí, por supuesto, porque de hecho hoy día el mismo decreto 44 establece, digamos, como obligación taxativa de que la sistematización de prevención de riesgos ya sea visto como una obligación transversal a toda la organización. ¿Cachai? Exacto. Y dentro de esas organizaciones que son transversales, me está sonando el bendito... Ah, no, el tuyo. Ya. Dentro de esas obligaciones transversales, básicamente tendríamos... que el mismo decreto establece que todos tienen que estar involucrados en la gestión preventiva. Exacto. Por lo tanto, al final del día, si vamos a tener
digamos, a mayor cantidad de gente involucrada significa menor riesgo. Exactamente. Mira, Menor accidentabilidad. Y bueno, y de hecho se menciona que desde que se implementó el DS-44, como mm, viene a traer toda norma en donde se involucra mucho más a los trabajadores, desde ahí parte esta disminución. buenísimo, Sí, buenísimo. así que nos ha servido el decreto O 44. sea, en parte sería como el primer indicador de que esto va por buen camino. Exactamente. Que si nosotros hacemos, por ejemplo, el paralelo entre los resultados iniciales que dio la ley Karim versus los resultados iniciales que da el decreto 44, hay una diferencia importante. Exactamente, o sea, no hay comparación. No hay comparación. Y tanto que le han dado a la ley Karim, Sí, le ha servido a algunos nomás parece. la ley Karim tiene un nombre muy bonito. Sí. Ley de los abogados buitres. Ya, bueno. ¿Qué más nos tiene Citaconi? AERS. Bueno, te comento, hubieron dos incendios, uno en Ya, San Antonio y otro en Santiago. ya, El de San Antonio fue un incendio que se provocó en un centro comercial, perdón, ya. sí, en un local comercial. Perfecto. En el centro de San Antonio las construcciones son muy antiguas. Ya, Este local comercial sí era muy antiguo, sí tenía sus reparaciones como correspondían según los antecedentes que hay, estaba todo al día, pero de todas maneras se generó un incendio que todavía no detectan cómo se provocó, ujú. pero esto consumió 8 locales más alrededor del local comercial. O Bueno, sea, esa es una realidad muy frecuente que a nosotros nos toca ver, principalmente cuando nos piden estudios de ingeniería, principalmente cuando nos piden estudios de carga de combustible en lo particular, que generalmente el empleador tiende a creer que el hecho de que la construcción sea antigua lo exculpa, digamos, de todos exacto. los riesgos que tenga. Y no, Ujú. o sea, se supone que tanto las resoluciones sanitarias como la recepción de obras municipales no es algo que sea per sécula. O sea, si yo, por ejemplo, hagamos cuenta que tengo una bodega y yo este año 2026 le saco la resolución sanitaria a mi bodega, porque tú comprenderás que, no sé, pues, así sea que yo almacene, no sé, em, mercancías que no son peligrosas, al menos yo debería tener la calificación informe sanitario. Con la Exactamente. calificación yo determino si es una actividad peligrosa, insalubre, molesta, ¿verdad? O inofensiva. Y con el informe sanitario si es que es favorable o desfavorable trabajar en esa bodega en particular desde el punto de vista sanitario. En este caso, si yo a día de hoy, 2026, obtengo la resolución sanitaria, no significa que si el día de mañana yo cambio mis almacenamientos por, no sé, por hoy día almaceno cajas de juguete y pasado mañana empiezo a almacenar moto, no, pues o sea, a mí me dieron el permiso para cajas de juguete, no para Exactamente. moto. ¿Te fijas? Entonces, tengo que ir actualizando mis resoluciones sanitarias, tengo que ir actualizando la recepción final de obras municipales conforme vayan cambiando o la normativa legal vigente o bien que vayan cambiando las características de mi edificio. Es decir, si yo, no sé, pues hagamos cuenta que la ley estableció una actualización de que se tiene que sacar todo el contenido de asbesto que tiene, por ejemplo, el techo de las edificaciones antiguas. Si mi techo a día de hoy, porque eso partió en el 2002, si mi techo a día de hoy tiene asbesto, significa que yo no estoy cumpliendo pese a que yo tenga una resolución sanitaria. Exactamente. Y esto, bueno, como tú lo mencionaste, pasa mucho en estos lugares en donde las construcciones son muy antiguas. No sé si, bueno, me imagino que has andado en el centro de San Antonio, y son todas las construcciones una al lado de la otra. O sea, son como casas antiguas que Sí, tienen la puerta y la vereda. Y los exacto, muros son todos colindantes, no hay espacio. Entonces, exacto. ¿tendrán cortafuego No, yo creo que esas no. construcciones? Yo creo que no. Entonces, no creo que haya, o si es que hay, deben ser muy pocos los propietarios que han realizado cortafuegos al interior de sus instalaciones. Entonces, Exacto. bueno, por lo mismo pasó que se consumieron 8 locales comerciales, o sea, se consumió una manzana casi completa. Claro, y esa es una problemática porque al final del día, claro, cuando uno habla de edificios con destino habitacional, se puede entender. Pero ya cuando tú hablas de edificios con destino comercial O o industrial. destino industrial,
se supone que pasan por una serie de filtros hasta llegar a la patente municipal. Sin más lejos, tú misma has sacado resoluciones de RESPEL. ¿Cuánto es lo mínimo que te demora en sacar una RESPEL, por ejemplo? O rápido, veloz. ¿Sí? Veloz, hacía todo perfecto a la velocidad de la luz. Así la más, shum, así 3 meses. como... ¿Cuánto? 3 meses. ¡Ay, eso es rápido! Esto es súper rápido. Sí. Eso de para pararse y aplaudir. Exacto. Es cuando ya te tienen todos los papeles así, las hojas de seguridad, todo listo. Y la bodega cumple con la protección pasiva, etcétera. Exactamente, cuando está todo en total cumplimiento. Ahora, Exacto. ¿cuánto es lo que más nos hemos demorado en sacar? ¿Cuánto? Conozco Años. una que está en trámite hace 2 años. 2 años. Oh, qué heavy. Sí, Bueno, pero se supone que si yo voy a poner un taller mecánico en un edificio, me tienen que pedir la protección pasiva. sí. Me tienen que pedir el muro cortafuego que tú mencionabas. Ahora, ahí, y de hecho vamos a invitar a esta mesita a una persona que se le incendió la empresa en un complejo de bodegajes que no quiero decir su nombre, Bodega San Francisco, ya, pero en un complejo de bodegajes y quedó en pelotille, güey. O Sí. sea, y te digo que yo cada vez que en ese complejo he intentado sacar resolución sanitaria no he podido. Es que es imposible. Tú has visto cómo son las bodegas por dentro, ¿no? Exacto, Finalmente son todas una sola bodega. No tienen exacto. división, ¿no? Oye, y lo más raro, digamos, es que como que en ese complejo no hay filtro, ¿ah? No. Yo llegué a asesorar a un cliente que tenía una cantidad de alcoholes, pero gigantescamente alta, y, y los alcoholes son sustancias peligrosas, pese a que no están dentro del campo de aplicación del decreto 43 para el almacenamiento de sustancias peligrosas, siguen siendo sustancias Sí, peligrosas, tienen su código NU, etcétera. Por lo tanto, se les tiene que dar un tratamiento especial. Y tenían una cantidad, pero exorbitante de alcoholes que felizmente en el incendio en el que yo te estoy mencionando no se vieron involucrados, pero si se hubiesen visto involucrados, hubiese generado bastante impacto. bueno, y mismo yo vi, estando ahí, vi un almacenamiento de una ferretería muy grande, ¿Ya? de un centro ferretero, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y los almacenamientos, o sea, mucho Agorex, Sí, po. muchos pegamentos industriales, y no tienen la misma, o sea, tienen la misma protección que una caja con maderitas. Exacto. Entonces no, No, y de hecho y tienen al lado pasillos de, interiores con un portón de lata, sin exacto, aplicación de pintura intumescente, sin nada. Bueno, a la que te criaste nomás. exactamente. Y nada de muros cortafuegos. O sea, tienen una envolvente de muros de ladrillos, pero que llega hasta la cumbrera y de ahí no sigue hacia arriba. Claro, o sea, van por tramos. Si el incendio agarra una bodega, lo más probable es que se coma toda la cuadra de bodegas, porque Exacto. no hay, entre bodegas no hay separación. Bueno, es importante tener en consideración que todo este tipo de cosas que nosotros estamos hablando es parte de nuestro servicio de diagnóstico, ¿verdad? Para las organizaciones, porque hoy día el experto en prevención pesca el FUF, Formulario Único de Fiscalización, y generalmente lo que pasa es que, claro, se le asesora a la empresa en aspectos organizacionales, pero lo que uno debería hacer, nosotros ya llevamos ¿cuántas semanas con el laboratorio? No digan la marca. 3, 3 semanas. 3. Y, Y nos y quedan vamos como, con la mitad del nos diagnóstico. quedan como 3 semanas. Y hemos identificado muchas cosas. No sé, pasada eléctrica, sin los sellos de resistencia al fuego. No sé, pues tenían una salida de emergencia que daba una escalera que era completamente de metal. Exacto. Y Y si... bastante. No, no, y el tema es que si entra en llama el edificio, el metal no tiene resistencia al fuego. No, y tampoco tenía protección arriba. O sea, Exacto. en caso de que cayera algo de arriba, Justamente. Y que no. tenía justo arribita un muro cortina. Sí, no, sí, hay varias cosas. Uno entra y es bastante lindo, nada que decir, Sí. bastante lindo, pero lo bonito no siempre es lo más óptimo. Exacto, la estética no muchas veces significa que sean lugares seguros. Exactamente. Y bueno, si ustedes necesitan, ya tú sabes, yo no,
cotizar nuestros diagnósticos, www.sismovimiento.cl. Abajo les dejo el link para que puedan acceder a nuestro sitio web. ¿Qué más nos tiene Citaconi? Bueno, te estaba comentando también te dije de 2 incendios. Uno de los Sí. incendios, volviendo al tema, fue acá en Santiago y es... Ya. Este programa también se hace posible gracias al apoyo de Home Pymes. En su sitio web homepymes.cl. Home Pymes es una plataforma digital diseñada y creada para la pequeña y mediana empresa. Esta plataforma te permite llevar el área de recursos humanos y contabilidad todo en uno. Liquidaciones de sueldos, contratos y finiquitos, cotizaciones previsionales, estados de pago y mucho más. Por el área de contabilidad, la declaración mensual del IVA, declaración anual de renta, facturación electrónica y libros contables al día. Si estás cansado de tener que lidiar con distintos profesionales, distintas empresas para asesoría, con homepymes.cl tienes todo en un mismo sitio. A la fecha llevamos más de 200 clientes asesorados, 12 años de experiencia y 98% de satisfacción. Pídenos un diagnóstico gratuito inmediatamente accediendo a nuestro sitio web homepymes.cl. Habían comentado de que era una empresa, una bodega textil. Después se dieron cuenta que era una bodega de repuestos automotrices. Entonces había mucho caucho metido y era un edificio en Centeno, que Centeno también son edificios que ya son construcciones más antiguas. Exacto. Y estaba al lado de un edificio habitacional. Entonces se quemaron 3 pisos del edificio donde estaba la bodega, pero tuvieron que evacuar a todo el edificio habitacional que se encontraba colindante para poder evitar intoxicaciones o cualquier tipo de riesgo para las personas. Exacto. Sí, porque de hecho nosotros me acuerdo que en Macul hicimos un estudio de carga combustible, se incendió todo un complejo de bodegajes, de bodegas que estaban pegaditas, y la única que resistió fue la que le hicimos el estudio de carga. Cumplía. Sí, pero es que te quiero contar algo. ¿Sabes qué? En esa bodega no cumplían con los muros divisorios entre unidades, ¿cachai? Ya. Que tenían que tener RF 120. Ellos no cumplían. Y nos pidieron lo mismo que nos pidieron ayer ayer fue que Sí, estuvimos en ayer reunión. conversamos de eso. Ya, que el cliente quería que nos dijera que no cumple en el Claro, estudio de carga, sino que no dijera nada. que hay que dar así. Tapita, ni cabo, porque si no nos metemos en problemas nosotros. Ya, lo mismo nos pasó con ese cliente, ¿cachai? Y ese cliente en particular nos dijo, no, es que ya, pero es que yo a ustedes los contraté para que pusieran que cumple y para poder obtener la resolución sanitaria. Yo, no, pues, o sea, primero tiene que cumplir el muro y después que cumpla el muro, yo le doy la aprobación y todo feliz. En eso nos mamamos 3 meses. Hasta que cumplió con el muro, tuvo que poner más ladrillo hacia arriba y, como lo dice la ley, superar 50 centímetros, ¿verdad? Por sobre la cumbrera para que el RF 120 fuera, ¿verdad? Muro cortafuego. Exactamente. Y, claro, después le dimos la aprobación. Pasó como un año, yo estaba hospitalizado en ese tiempo, cuando me dieron los turululu, y me acuerdo que vi por las noticias que se había incendiado todo el complejo de bodegaje. Y esa bodega no se O incendió. sea, si no hubiese sido, si se hubiese cumplido el deseo de aquel cliente, la bodega hubiese quedado sin nada. Probablemente porque estamos hablando de una bodega que vendía y comercializaba estos, ¿cómo es que se llaman? Los neumáticos. Ah, con mayor razón. Que Todavía dicho, estaría ardiendo ahí. sí, pues que dicho sea el caucho, dicho sea de paso, el caucho tiene un calor de combustión de, puta, no me acuerdo, 46 megajoules por kilogramo. Igual Es que... decir, el triple de poder calorífico que tiene la madera. Imagínate. O sea, estamos hablando de que la energía que libera un incendio de esas características tiene una probabilidad mucho más alta que, por ejemplo, un incendio de madera de propagarse. Porque estamos hablando de que va a tener una transferencia de calor radiante en un radio mucho más extenso. Por lo tanto, es fundamental que las empresas, más allá de tener buenos planes de reducción del riesgo de desastre, entiendan que la guía, por ejemplo, la guía de reducción del riesgo de desastre, se enfoca principalmente en la gestión del riesgo de desastre, ¿cachai? En la etapa de planificación
más que en la etapa de, digamos, de enfrentar una emergencia, ya que son las metodologías AIDEP y Acceder que vienen insertos en la guía. ¿Qué más nos tiene Citaconi? A ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, conversemos con respecto a la caída de la grúa de Coquimbo. Ya. ¿Qué te parece? La grúa de Coquimbo. La grúa de Coquimbo. Bueno, tuvimos en esa mesa donde está usted, Citaconi, tuvimos al Sí. presidente del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo. Él ya nos dio su observación Sí. en particular. Bueno, ¿qué opino yo? Yo lo que opino es que primero no se sabe nada, No. pero hay muchas teorías al respecto. Una de las principales teorías es que la grúa no estaba en posición de veleta, ¿verdad? Que una de las obligaciones, digamos, que establece, porque hay una norma chilena que es específica para grúas torres, Ujú. que de esa norma chilena o sea, con esa norma chilena se ha tomado como referencia para muchas otras maniobras de izaje, tomando en consideración que a nivel nacional no existen más normas al respecto. Cuando nos referimos, por ejemplo, a maniobras de izaje con camión grúa, con grúas auxiliares. Por lo tanto, el estándar El mismo. es la norma de las grúas torres. ¿Ya? Y la norma de las grúas torres dice, entre otras cosas, que cuando yo tengo vientos sostenidos arrachados de 30 nudos, tengo que paralizar las labores, que en ese momento estaban paralizadas. Exacto. También tengo que establecer mediante cálculo si es que la grúa tiene que estar o no arriostrada a la estructura. Según las imágenes que yo vi por lo menos, puedo equivocarme, porque no soy especialista en el área, no está arriostrada a la estructura, pero eso tiene que tener, digamos, una base de cálculo que acredite, en este caso al Departamento de Prevención, Claro. a la misma empresa que instaló la grúa, de que efectivamente hay una memoria de cálculo que acredita por qué la grúa no debía estar arrastrada al edificio, ¿vale? Tiene que haber un certificado de instalación, etcétera. Pero lo que muchas personas, muchos expertos que yo he visto, eh, indican que la grúa estaba haciendo resistencia, en este caso al paso del viento. Por lo Sí. tanto, no estaba en posición de veleta y eso pudo ser, yo no lo sé, ¿cachai? Pero eso pudo ser una de las causas que produjeron que se volcara la grúa porque la base se mantuvo intacta y lo que colapsó al final del día es la estructura metálica. Entonces pudo ser el tema de que no quedó en posición de veleta o también pudo ser que hubiese desgaste. El mismo presidente del colegio de expertos nos decía que generalmente lo que sucede es que las grúas más nuevitas están en Europa, Claro. porque allá están los fabricantes, eh, y que las grúas más Claro. viejitas, Son las ¿verdad? que nos llegan a nosotros. Justamente. Pero para eso se hacen estudios de densitometría acá en Chile. Claro, o sea, supuestamente estas grúas igual llegan refaccionadas, Mm, llegan en buen estado, exacto. pero seamos poco optimistas. Ya. En Chile pasa mucho que llegan en maquinarias de otros países y Ujú. pasan por debajo. Y vienen Sí, con el sellito de aprobación y nadie la revisa. sí. Entonces, bueno, no estoy diciendo que sea el caso de este, pero sí pasa. Ujú. Entonces, Ahora, ojo que, a ver, cuando nosotros nos enfocamos, pero en este caso en particular, yo he visto muchos andamios que tienen certificaciones que ya están vencidas, por sí, ejemplo. Andamios que tienen certificaciones, pero que no tienen estudios de densitometría, digamos, de las estructuras metálicas. O que no hay certificados de instalación de todos los cuerpos de andamio. O que no hay memoria de cálculo. Bueno, todo esto son conjeturas que lamentablemente no van a salir en las noticias, porque este tipo de cosas no salen en las noticias, no, pero sí eventualmente pueden salir en el Poder Judicial, que es una de las cosas que habitualmente nosotros estamos revisando, y que probablemente ahí puedan dar luces de cuáles fueron las reales causas que produjeron este accidente en particular. ¿Cachai? Ahora,
La conjetura, creo yo, más, y ahí obviamente ustedes nos tienen que dejar abajo en la cajita de comentarios si ustedes consideran que hay otra causa que pudo haber provocado la caída de esta grúa. Pero desde mi perspectiva son dos principales. Son tres. Una, la posición de veleta, que no quedó en posición de veleta. Dos, que la estructura estaba dañada, ¿verdad? Porque la base, hasta donde yo sé, no sufrió, no se dio, y por lo tanto el lastre tampoco estaba dañado antes de, porque hay muchas grabaciones antes de. Y la tercera es que la memoria de cálculo no estaba bien hecha nomás. O no había memoria de cálculo. Sí. ¿Te fijas? Eso es más o menos lo que yo creo. Sí, bueno, yo estuve igual ahí intrusiendo dentro de ¿Mm? lo que hay porque no hay mucha información al Ujú. respecto. O sea, se sabe lo que pasó, no el por qué. Exacto. Entonces, y dentro de todo esto que estuve leyendo, hablaban de que se había advertido de que tenían que bajar la grúa. Ya. No sé si será real, pero decían que habían advertido que el sistema frontal venía con vientos muy fuertes que Ujú. tenían que bajar la grúa, o sea, tenían que desarmarla casi. Ya. ¿Qué tan real será esto? No lo sé. Ah, o sea que el sistema frontal iba a superar, digamos, eh, o sea, que iba a volver peligroso. Es que lo que pasa es que si fuese por eso, No, imagínate que haría todo, habría que desarmar todo, en todos lados. por Por eso te digo, supuesto, o no sé qué sea, tan, no no. sé qué tan real será eso, Mm. pero sí es uno de los comentarios que había. Bueno, ahí yo eso lo dejo en la mano de los expertos, Mm, porque ahí pastelero tus pasteles, sí, pero hasta donde yo sé, esas creo yo que son las principales causas que podrían haber generado la caída, en este caso, de la grúa. ¿Qué más nos tiene Sintaconi? A ver. bueno, te cuento, el mismo sistema frontal nos dejó varios fallecidos, fallecidos que cumpliendo su función laboral, Ujú. lamentablemente tuvieron accidente Bueno, extendemos entonces la condolencia a los familiares de la de las víctima. personas, sí, Y bueno, es lamentable, pero es una cifra súper real que sí. sucede y eso, y ahí radica la importancia de tener buenos planes de gestión del riesgo de desastre. Sí, y hay, bueno, y hay información que tampoco tenemos, no tenemos la cantidad exacta de personas que pueden haber fallecido por este sistema frontal, pero sí ya es una cantidad importante. Sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, a ponerle un poco más de precaución, las mismas empresas que tengan un sistema mejor. Exacto. Que le hemos dado, pero como caja, a las temáticas relacionadas con el plan de gestión del riesgo de desastre. Exactamente. Bueno, te cuento, la ruta Q180. ¿Ya? Hubo un programa de limpieza porque habían caído árboles en la ruta. Ujú. Dentro de esto había una empresa subcontratista de la ruta, Nahuel Buta. Y esta empresa estaba retirando los árboles del camino para que pudiera seguir el tránsito. Ujú. Y mientras retiraban el árbol, cayó otro árbol y ese cayó encima de un trabajador. Ya. Entonces las lesiones fueron fatales y le causó la muerte de forma inmediata. Esto Chue. fue el día jueves 16 de julio y fue durante la mañana, como a las 11:15 más o menos de la mañana. Ya. Era una persona de 53 años que lleva trabajando ahí un tiempo, pero como les comenté, era una persona que trabajaba para una empresa subcontratista. Entonces la investigación ahora se está haciendo con la empresa subcontratista y Ujú. con el contratista directamente porque no saben si realmente cumplía con todo lo que corresponde a seguridad para poder trabajar en ruta. Bueno, este accidente en particular se produce a una persona que está haciendo una actividad que es peligrosa, Ujú, ¿vale? Estamos hablando de una persona de 53 años que tiene que tener sus exámenes ocupacionales al día por obligación con base legal en el artículo 186 del Código del Trabajo, exactamente. que es el que dice que cuando las personas hagan labores insalubres o peligrosas tienen que tener un examen ocupacional. Ujú. En particular, si ellos están utilizando motosierra, por ejemplo, generalmente, yo asesoré en Punta Arenas a muchos motosierristas, ¿verdad? Que no cumplían mucho con las condiciones físicas y mentales como para poder hacer ese tipo de trabajo en particular. ¿Ya? Entonces, ahí, obviamente que aquí estamos hablando de un accidente grave,
un accidente fatal que va a generar paralización de faena y que le van a exigir como mínimo en el acta de fiscalización a esta empresa subcontratista y ojo al mandante, porque el Sí, mandante tiene responsabilidad de manera solidaria y subsidiaria respecto de todo lo que le pasa a sus empresas contratistas y exactamente. subcontratistas. ¿Cachai? ¿Y qué es lo que le van a pedir? Bueno, el contrato, le van a pedir el examen ocupacional, la entrega de elementos de protección personal, certificado, le van a pedir las certificaciones, le van a pedir los procedimientos sobre el trabajo, le van a pedir, en este caso, le aplica Prosema, porque la motosierra, digamos, tiene parte y piezas en movimiento, por lo tanto le van a pedir la aplicación del Prosema, le van a pedir, digamos, las estandarizaciones que tienen tanto para el procedimiento sobre el trabajo de la motosierra, del tránsito con camioneta, por ejemplo, y también cuáles son las medidas de contingencias que ellos utilizan en situaciones de emergencia, ya que son Exacto. los POEs, los procedimientos operativos de emergencia. Ya todo eso forma parte de toda la batería documental que se les va a exigir para poder acreditar que efectivamente se están haciendo las cosas bien. ¿Ya? Más allá de decir aquí, oye, esto no se hizo bien, eso es lo que va a pasar. Esos son hechos fácticos y por lo tanto ahí, pucha, la empresa va a tener la va a pasar mal un ratito, pero tienen que considerar que este tipo de cosas siempre sucede cuando hay accidentes graves. Nosotros hemos Sí. enfrentado una cantidad de accidentes graves muchas veces y siempre lo mismo. Y bueno, y aquí en este tipo de labores obviamente es mucho mayor la exposición, pues, o sea, Sí. hay más probabilidad. Entonces, lamentablemente es así. Tenemos, de hecho, otro fallecido lamentable, AERS, un trabajador de una empresa eléctrica que por el temporal lo llamaron para ir a ver una emergencia y ¿ya? desapareció. Chu, Desapareció con camioneta y todo. ya. Cuando vieron la última ubicación, su ubicación fue en un humedal. Y el humedal había crecido mucho. Ujú. Lograron encontrar la camioneta y lamentablemente él estaba adentro, estaba sumergida la camioneta en el humedal. Chuta. No saben cómo pasó, no saben si lo pilló el agua mientras él estaba ahí, si fue que se le fue el vehículo, no saben, hasta el momento está todavía siendo investigado, pero eh, iba a cumplir su labor y quedó ahí en... Lo bueno es que la camioneta tenía GPS, entonces pudieron lograr identificar dónde estaba y no estuvo perdido tanto tiempo, Ya. pero lamentablemente llegaron tarde, Chuta. no fue el momento. Era un trabajador también de 62 años, más o menos, y fue al otro día del trabajador del Chuta. árbol. Entonces fue todo súper seguido, fue también por el frente de mal tiempo, como les comentaba. Bueno, es lamentable, pero son cosas que siempre vamos a tener que estar hablando de eso en este podcast en particular. Sí. ¿Qué más nos tiene Citaconi? Otra noticia lamentable. A ver, Lamentablemente. oiga, pero ¿no tiene alguna buena noticia por ahí? Ya si por ahí voy. Ya, creo que salieron Eh, algunos ordinarios, ya, puta, cada vez sí. voy más para Ya, abajo. pero te voy a ir contando esto de forma rápida, pero amerita. A ver, Hay un trabajador que tuvo un accidente el día 20 de julio. ya, Esto es por una maniobra de carga y descarga. Fue por la rampa que se desprendió al momento de hacer la descarga chuta, ¿la rampa de qué? de acceso ¿De acceso a dónde? a la bodega donde estaba trabajando, por lo que aparece acá. Ya, Es un trabajador de alto auspicio, ah, entonces no indica faena, ya, pero me da la impresión de que es una faena minera por el sector. perfecto. Ya solamente dice que se desprendió la rampa de acceso Ujú. al hacer las maniobras de carga y descarga. Chuta, ya, Y tenemos, ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás te conté de un mariscador que había fallecido? ¿sí? Tenemos la misma situación, exactamente la misma situación, Ujú. pero ahora con un trabajador de 60 años, pero esto fue porque, bueno, lo atribuyen a algo relacionado con eso, andaba en una embarcación que estaba sin permisos de zarpar. Ya, Entonces lo atribuyen a esto. ¿Cómo zarpó si no tenía permisos? Nadie lo claro, sabe. Pero estaba sin permiso de zarpa y falleció también ahogado. ya. Bueno, si no está con permiso, se supone que la Capitanía de Puerto
tiene que tener, digamos, eh, control respecto a las personas que salen. Lo mismo que pasa en la montaña con el chino y y la parvularia, exactamente lo mismo, pero en el mar. La- lo mismo. Entonces, claro, esto fue como el equivalente a saltarse la barrera de no sé dónde Claro, que hizo el chino y que casi se muere. Bueno, lamentablemente en este caso en particular el trabajador fallece. exacto. Nada, pues no hay mucho que analizar No, ahí, pues, o no. sea, porque claramente las condiciones del mar, así como las condiciones en tierra, no eran las óptimas como para salir en estos días. Pero creo que sí, ahí hay un tirón de orejas para las empresas sobre todo, A ver, porque creo que todas las empresas independientes, bueno, estoy hablando de vehículos, independientes que sean marítimos, como ya, en este caso, o terrestres, tienen que tener los permisos. Si no tienen los permisos, si no están con sus condiciones, es porque no pueden trabajar con ellos. exacto. Yo he llegado a empresas en donde las grúas no tienen ni neumáticos, Chuch. pero lisos, lisos, no tienen luces ni espejos, nada. Ujú. Entonces, si nosotros, o sea, si se dice que el vehículo no está cumpliendo, no Sí, hagamos caso omiso, estamos exponiendo a nuestros trabajadores. sí. Entonces, y pueden ocurrir este tipo de incidentes. Entonces, o sea, de accidentes, perdón. Entonces, hay que ponerse un poco más, ser un poco más consciente en Mm, realidad. exacto. Bueno, y sincerar los costos. Es una cuestión que vamos a hacer un podcast respecto al tema de la sinceración de los costos. Sí. Porque realmente pasa que muchas empresas no entienden que, no sé, tú hablas de la agrohorquilla. ¿De la Ujú. agrohorquilla estás hablando? Sí, Sí, de ya. croquilla. Si yo, por ejemplo, hagamos cuenta que voy a proveer un servicio de agrohorquilla con operador, por ponerte un ejemplo. Ya el hecho de que al momento de yo tomar la decisión, tengo que saber que mi agrohorquilla tiene que tener las mantenciones al día, es parte de mis costos. Exacto. Tengo que saber que tengo que cambiar neumáticos, parte de mis costos. Que las luces y todo el sistema eléctrico del equipo tiene que, es parte de mis costos. Que el operador tiene que tener los exámenes, es parte de mis. Todo eso es parte de los costos de lo que significa y representa, digamos, emprender en un negocio de arrendaje de grúa horquilla. ¿Cachai? El gran problema que yo veo, principalmente en las empresas pymes, no así las empresas más grandotas, sino que en las empresas pymes en particular, como que apuestan a tratar de ahorrar donde no se debería ahorrar. Y que es la parte de Claro. seguridad. Porque Exacto. dicen, mira, si la baliza o la alarma sonora retrocesa no está buena, igual la puedo arrendar si no hay problema. ¿Cachai? Exacto. Y el problema es que no entienden, digamos, de que eso puede representar el día de mañana. Hagamos cuenta que una grúa iba en retroceso. El contrato que tengo yo con la empresa de grúa es que la grúa tiene que estar en condiciones operativas. Y un trabajador fallece porque la grúa es en retroceso, no sonó la alarma de retroceso y mató al trabajador. Ahí vas a tener responsabilidades civiles y penales. Exacto. ¿Cachai? Porque ahí se está, eh, se está, digamos, produciendo una muerte, lo que podría representar un cuasi delito de homicidio. No existió la intención dolosa culpable de infringir daño en una persona, pero se saltó una norma de seguridad que está en el decreto 594 que indica que todos los equipos móviles tienen que tener alarma de retroceso. Por lo tanto, eso podría representar una responsabilidad civil y penal. Entonces, al final del día, sincerar los precios, yo siento que es súper, es algo súper honesto. ¿Por qué? Porque si yo tengo tres oferentes de servicio de horquilla, lamentablemente la cultura que hay en Chile es que la empresa se va a ir con el más barato porque asume que los tres cumplen lo mismo. Exacto. No, yo creo que en ese punto nadie lee el detalle de lo que está cotizando. Exacto, exacto. Y lamentablemente, y ojo que no lo estoy diciendo yo, lo dicen los hechos. O sea, en Chile por lo menos, llegan muchos vehículos desde Europa, desde Estados Unidos, desde China, y nosotros seguimos comprando los vehículos que tienen menos estrellas de seguridad en Latin Cup, en Euro NCAP, y nos da lo mismo. O sea, mientras el auto sea más bonito y más barato,
me lo Por compro. eso llegan ese tipo de vehículos a Chile, porque hay Exacto, vehículos que llegan a Chile y no llegan a Europa, por ejemplo, porque son muy inseguros. Entonces, exacto. y nosotros los seguimos comprando. Total, se ve bonito, no me Claro. sale barato. Ya, pues y ese es un aspecto cultural en el que tenemos que trabajar. Sí, exactamente. Porque a eso me refiero yo cuando hablamos de sincerar los costos. Puta, si queremos ser un país seguro, si queremos tener empresas seguras, perdón, no podemos seguir comprando el auto, por ejemplo, que tiene 0 estrellas en Latin Cup. No Exacto. podemos, po. O sea, tenemos que Exactamente. partir mínimo, no digo que partamos con todos vehículos de 5 estrellas, pero al menos vehículos de 3 estrellas, ¿cachai? Claro. Para poder decir, puta, estamos partiendo al menos de un estándar que es razonable para cautelar la vida de papás, de mamás, de hijos, etcétera. ¿Cachai? Exactamente. Eso es. ¿Qué más nos tiene Citaconi? Quiero una pausa. Recuerda que este capítulo se hace gracias al apoyo de foconobra.com. Nuestros queridos amigos de foconobra.com cuentan con una solución tecnológica que te permite firmar digitalmente toda la gestión preventiva. Esto significa que si necesitas firmar digitalmente procedimientos seguros de trabajo, listas de chequeo, análisis seguros de trabajo, programas personalizados de prevención de riesgos y en general toda la gestión preventiva que necesites la puedes firmar digitalmente con foconobra.com con su herramienta Foco Prevención. Importante mencionar que Foco en Obra tiene la autorización de la Dirección del Trabajo, es una empresa Microsoft Partner y a la fecha lleva más de 10 millones de firmas digitalmente respaldadas. Por lo tanto, ya lo sabes, ingresa a foconobra.com y pide tu demostración, un equipo con profesionales de confianza y mucha experiencia. Cita Connie, ¿qué más nos tiene? ¿Aers? Te voy a contar. Cuéntemelo todo. Te voy a contar una tragedia. A mi Oh, parecer. pero basta con Ya no ha sido una tragedias, tragedia, ya una imprudencia. A ver, ¿qué sucedió? Me imagino, bueno, si lo comentamos en un comienzo. ¿Qué opinas tú de que las autoridades estén demostrando como ejemplo el subirse a las redes eléctricas así, de la forma en que se subió nuestra ministra de Energía? Jimena Rincón, ¿cómo te le ocurre? A ver, mira, yo honestamente siento que, y lo digo con mucho respeto, pero no, o sea, cuando se habla de seguridad, no pueden haber jerarquías, excepciones, no. O No, sea, en ese sentido, mm, siento yo que, a ver, pudo pasar que la autoridad no pescó las indicaciones del Departamento de Prevención de Riesgos de ese lugar. ujú. Creo yo, no sé. De hecho, me acabo de enterar aquí que sucedió eso. Por más que he visto en ciertos Claro, la lugares, ¿cachai? imagen. Le he visto la imagen en redes sociales. ¿Qué es lo que yo vi? En no sé si una línea de baja tensión o son estas líneas de corrientes débiles, Todo. con zapatitos. Bueno, aquí se tiene que haber puesto guante y casco para la foto, pero se subió con cabo de posicionamiento y no con arnés de seguridad como dispositivo anticaída, ¿ya? Por lo tanto, a mí me parece que el hecho de que una persona que no tiene ni las competencias Ujú. ni la capacidad, me refiero en términos de los exámenes que tiene que tener para poder Exacto. subirse a esa altura, porque hagamos cuenta que sale todo bien y ella pone las manitas así como salió, maravilloso. ¿Y qué pasa si se cae? Sí, pues. Y sin exámenes, sin entrenamiento, sin nada. Sin nada, po. O sea, porque esta cuestión no puede ser, digamos, o sea, no puede ser un chiste cuando va la autoridad y cuando no, puta, nos ponemos todos serios y todos cumplimos las normas. O es siempre o es nunca, ¿cachai? Exacto. Porque si no, esto se presta para, lamentablemente, eh, que los trabajadores tomen a la seguridad no Con como la un seriedad. valor, ¿cachai? Y la seguridad tiene que ser considerada como un valor en toda empresa.
partiendo por la cabeza. Y la cabeza son los que legislan. Porque ellos fueron los que hicieron el decreto 594, ellos fueron los que hicieron la circular suceso, ellos hicieron la guía, ¿verdad?, de trabajo en altura. Ellos fueron quienes definieron que cuando una persona cae de una altura superior a 2 metros, se va a considerar como un accidente grave. Son ellos. Entonces, si ellos no cumplen las mismas normas que ellos trazan, difícilmente nosotros podemos hacerlas exigibles hacia abajo. Exactamente, o sea, opino completamente lo mismo. Me parece una imprudencia, pero abismante teniendo un poder, porque ella tiene un poder mucho más alto, en donde ella debería demostrar el ejemplo de cómo se maneja esto. Sí, pero ojo, yo diría que estoy de acuerdo contigo. Ella tiene el poder, pero así como se tiene el poder, se tiene que tener la responsabilidad. Exactamente, a eso voy. A más poder, más responsabilidad. A eso voy, porque finalmente ella es un ejemplo para varias personas, entonces ella tiene que demostrar con el ejemplo. Y es ministra de Energía, o sea, no, Ujú. no estamos hablando de que, no sé, que es de la Junji, por ejemplo, es ministra de Energía, entonces tiene que No, tener pero conocimiento, tiene que saber lo mínimo, creo yo, si vaya a una obra. sí, po, sí. Ahora, Entonces, yo te digo, que sea, no sé, de la Junji, si yo veo a la ministra weón, de Educación vulnerando los derechos de niños, puede tener exactamente la claro misma que sí, opinión, por ¿cachai? supuesto, por Entonces, supuesto. porque al final es el mismo paralelo, o sea, aquí está vulnerando una norma de seguridad que es taxativa, o sea, no da el lugar de doble interpretación. Ujú. O sea, la persona que se sube bueno, a una escalera vertical tiene que hacerlo con las normas de seguridad que dicta, en este caso, la normativa. ¿Qué normativa? Bueno, están los pliegos técnicos RIC de la SEC, está la norma NFPA 70E, está, qué sé yo, el decreto 594, está la guía de trabajo en altura del ISP, o sea, y son súper taxativas. Por Sí, lo tanto, si yo veo una ministra de educación o cualquier ministro que esté vulnerando los derechos del niño, que es una ley que también es taxativa, para mí es exactamente lo mismo a que se estén vulnerando normas de seguridad. exactamente. Y me parece por lo menos preocupante que no se tome con la seriedad que tiene. Porque dicho sea de paso, en este país, lamentablemente, el tema de la seguridad está en segundo plano siempre. O sea, si tú te vas, no sé, pues se habla de la ley Karim versus el decreto 44. Oye, se le ha dado, pero weón, un alcance mediático gigantescamente grande a la ley Karim, Exactamente. a tal punto que todos saben cuando te hablan de ley Karim quién era Karim, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió con él? Todos lo saben, po. Saben hasta la etimología Sí, de la frase de la ley, pero el decreto 44 no lo conoce casi nadie, salvo aquellos que son dueños de empresas o expertos en prevención de riesgo. ¿Cachai? exacto. Entonces, en ese sentido, a nivel mediático, estamos al debe en lo que respecta a seguridad laboral principalmente. Ya, yo creo que quizás eso tiene que ver con que los indicadores en términos de accidentabilidad han ido bajando en el país de manera sostenida ya por más de una década, pero las enfermedades profesionales están completamente disparadas y por eso se le da tanto auge a las enfermedades de salud mental. Pero no se puede dejar de lado puta, que las medidas de seguridad de trabajo en altura no se vayan a cumplir por parte de la ministra. O sea, si ella da ese tipo de señales, puta, muchos trabajadores van a decir, bueno, ¿y por qué la ministra sí y yo no? Po? Exacto. Es muy, muy delicada esa imagen. Sí, sí. A mí la verdad me parece bastante grave. No, Ujú. no lo veo como algo simple. Creo que sobre todo para nuestros trabajadores que finalmente son influenciables por personas que están en cargos mayores. Entonces, obviamente, es grave. Justamente. ¿Qué más nos tiene cita con Te cuento, la A ver, circular 3916 de la Superintendencia de Seguridad Social. o sea, llegamos a la normativa al fin. A ver, Tú sabes que dejo ahí las cositas para lo último. bien, yo estoy sacando videos cortitos suyos Maravilloso, de estas maravilloso. normativas. Muy bien. A ver,
Ya, ¿cuál era el número de la ley? 3916. Ya. Esto es un oficio, un ordinario. ¿Qué cosa es? Esto es una circular. Ya, Circular 3916. Este va dirigido más que cualquier cosa a las mutualidades. ya. ¿Para qué se hizo esta circular? ¿O para qué fue que salió la circular? Ujú. Ya, ¿Ya? perfecto. ¿Por qué? Porque ahora hay que, perdón, las mutualidades tienen que definir un protocolo de acción Ujú. para poder determinar si estas enfermedades pasan a ser profesionales o son de origen Común. común. Perfecto. Si son profesionales o si se entra a esta investigación, Ujú. se van a solicitar documentos directamente a las empresas y las empresas van a tener 5 días para poder enviar esta documentación a la mutualidad. Ahora, claramente sabemos que las mutualidades funcionan cada una con diferentes tiempos. Seguramente unas van a dar un poco más, otras un poco menos, pero eso es lo que establece la ley. Perfecto. ¿Ya? Ahora, es importante señalar que pasa mucho que muchos trabajadores, por ejemplo, que sufren lumbalgia, dorsalgia, está como en el subconsciente colectivo de que los organismos administradores no cubren ese tipo de enfermedades. Exactamente. Y esas sí las cubre siempre y cuando se adscriban a la definición legal de enfermedad profesional. Ujú. ¿Cachai? Que en este caso el artículo 7 de la Ley de Accidentes del Trabajo, la 16.744, establece que la enfermedad profesional va a ser aquella que sea causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona. Muchas veces pasa que hay trabajadores que tienen su tallercito en la casa y Claro. tienen trabajo, en el trabajo levantan carga y en la casa levantan carga. Entonces ahí tengo dos mecanismos que me generan una enfermedad. Por eso es tan difícil para los organismos y, bueno, y digámoslo también, los mismos organismos administradores, perdón, a veces pueden fallar porque ahí hay seres humanos trabajando. Claro que sí. Ojo que no lo estoy defendiendo, pero pueden fallar y por lo tanto este protocolo para poder identificar si es que tiene o no cobertura la ley de accidentes del trabajo, a mí me parece que llega en buena hora. Porque Sí. muchos trabajadores están reclamando, o sea, y de hecho se están haciendo hasta grupos de Facebook en contra de los organismos administradores por lo mismo. Sí, es que es un tema delicado, complicado también, porque por lo que tú dices, hay mucha ambigüedad de la enfermedad, porque Sí, puede haberse provocado por un problema o sea, por tareas que uno está haciendo de forma independiente, como por tareas que pueden haber sido en el trabajo. Si yo trabajo de soldador, por ejemplo, ujú, agachado todo el día en mi trabajo, pero yo sí, salgo y voy a hacer rejas a la casa o en la claro, población en donde yo trabajo. exacto. eh, claro que me puedo, ahí no voy a estar controlado, ahí no, a lo Sí, mejor no voy a estar en posición porque no hay nadie vigilándome, etcétera. Entonces hay claro. cosas ahí en las que no podemos llegar más allá, pero por eso se hace esta circular para que sí las mutualidades puedan indagar y investigar y puedan determinar si realmente son profesionales o no son profesionales. Claro. Ahora, sí, lo que dicen los reclamos que yo he visto, porque hay muchos reclamos, sí tienen un punto y que es que es la forma de financiamiento que tiene el seguro de accidentes del trabajo. Porque al final, las empresas le pagan ese seguro de cada uno de los trabajadores al organismo administrador, Exacto. H, Mutual, IST o ISL. Y por lo tanto, ¿qué es lo que reclaman los trabajadores? Que existe una especie de condicionamiento del organismo administrador para mantener las tasas de siniestralidad efectiva bajitas. Porque en la medida que yo tenga más enfermos profesionales, las empresas van a pagar más plata. Claro. Pero eso no es el negocio del organismo administrador. El organismo administrador gana dando menos atenciones médicas y por ende la empresa pagando menos. Ahí todos felices. Claro. ¿Cachai? Y ese es el principal reclamo que tienen algunas organizaciones de trabajadores. Sí. Ahí yo no te voy a decir si tiene o no asidero, No, pues. pero en definitiva se entiende que este nuevo protocolo viene a poner las reglas claras respecto de esa problemática que se está generando. Exactamente. ¿Qué más? Tenemos el decreto supremo número 30 A del ver, Ministerio de Minería. papá. La verdad es que es bastante optimista porque habla de modernizar los requisitos aplicables para la pequeña minería
Ya, y para la minería artesanal. ya. ¿Qué va a hacer esto finalmente? En palabras simples, es que va a pedirles menos documentación, Ujú. pero les va a exigir la misma seguridad que las grandes mineras. O sea, no podemos bajar el estándar de seguridad de independiente que sean pyme o que sean grandes minerías. Solamente en lo documental es lo que están haciendo esta Ya. modificación. Bueno, mira, yo honestamente, una de las cosas que yo he criticado, y el mismo presidente del Colegio Experto en Prevención nos indicaba que hay cosas que son difíciles de implementar, Sí, del mismo que T44, porque está haciendo las mismas exigencias para empresas grandes que para empresas pequeñitas. Es más, a todas las empresas, no sé, una panadería que tenga 3 personas tiene que tener un sistema de gestión. sí, Bueno, ¿en qué cabeza cae que don Juanito que hace pan todo el día va a estar preocupado de de hacer un presentar un sistema sistema de gestión. gestión al organismo administrador Sí. o de notificar los incidentes y sucesos peligrosos mensualmente? Puta, yo creo que honestamente no se les puede exigir lo mismo. Pero bueno, ahí está la ley, ya tú sabes, pasemos al otro tema, porque es que en realidad no sé cómo se va a poder implementar Mira, eso realmente. esperemos que la implementación de que quieren bajar esto, que realmente sea positiva y que realmente sirva para las pequeñas minerías y para la minería artesanal, que aunque ustedes no lo crean, son varias en Chile todavía. Uno cree que ya como que se extinguieron y todavía son hartas. Sí, no, no sé, Entonces, mucha. esperemos que les sirva realmente, porque las mineras artesanales ya no podían trabajar pues, si no les daban permiso, o sea, trabajaban escondidos o no trabajaban, pues. No, sí, pero es que igualar al estándar minero, bueno, eso No. significa que cada camioneta de mineros del Pirquén va a tener que andar con una antena digamos, en frecuencia, o sea, en el radio de frecuencia de UHF y va a tener comunicación radial. Claro, porque habla de que el estándar de seguridad se va a mantener para todas las mineras iguales, Mm, pero solamente en el estándar de documentación para poder hacer solicitudes baja. claro. Entonces, No creo que le vayan a poner las barreras antihuelco, que tengan tienen los una botiquines. camioneta y Y va, sería, va a tener que parecer, no sé, robota y la camioneta con o todo. sea, en rigor sería Sería lo maravilloso, ideal, pero pero realmente yo creo que es difícil que eso se vaya a cumplir, mm, ¿cachai? Y a mí principalmente lo que me preocupa es que sea letra muerta. Eso es lo que me preocupa. ha pasado po. Pa- Pasó, pasa y Y va a seguirá seguir pasando. pasando. ¿Qué más nos tiene Citaconi? A ver, La ley 21.828 que ya, exige a las empresas de 200 o más trabajadores y a las de 50 o más áreas, ya. ya, o sea, como la minería, como estábamos hablando, que tienen Ujú. más de 50 áreas, que realicen un informe anual sobre equidad de género y brechas salariales. Ah, ya, pero esto es como más de recursos humanos, Sí, ya. esto Ya. ya tiene que ver con el tema de, claro, más orientado a recursos humanos, pero sí tiene que ver con la equidad de género. Yo creo que, sinceramente, les pega un poco más a las mineras, que las mineras están recién entrando con mujeres, Ujú. bueno, recién hace unos años ya, y todavía hay mineras que reportan mujeres y no están. Ah, chuta, ya. Entonces, Ya, pero ahí yo creo que se refiere un poco más a eso. me imagino que tiene que ver con la cantidad de mujeres que tiene la empresa y con que las mujeres a misma actividad ganen lo mismo. Exactamente lo mismo, exacto. Perfecto. Sí, Ok. y eso, por lo que tengo entendido, se va a ver como a través de liquidaciones, o sea, Lo mismo. O sea, exacto, a mismo cargo, mismas condiciones de misma trabajo. liquidez, Misma liquidez, perdón, sí. exacto. Y lo último, la dirección del trabajo, esto es con respecto al oficio 44.737. Fue, llegamos al que tengo aquí yo, ya. A ver, ¿qué pasó? Bueno, este oficio es un oficio que se ratifica cada vez que hay una emergencia. Ya, ¿Qué es lo que habla el oficio? Habla de la seguridad de las personas. Esto dice que prima la seguridad de las personas antes incluso que la producción de una empresa. exacto. ¿Ya? O que la continuidad operacional. Exactamente. Exacto. Perfecto. Entonces, bueno, habla de esto. Esto salió por el tema de los temporales, que todavía creo que viene otro temporal en camino. Exacto. Entonces, sigue vigente. Bueno, básicamente lo que indica el ordinario
el 44.737 es que yo no voy a poder despedir a una persona porque no haya podido llegar al trabajo Claro. en una situación de emergencia. ¿Cachai? Ahora, ¿cuándo vamos a considerar situación de emergencia? Cuando tengamos activa una alerta SAE, por ejemplo, y por lo tanto, si el trabajador no puede llegar, él tiene que justificar el por qué no puede llegar. Claro. Pero yo no le voy a poder, digamos, descontar de su sueldo los atrasos, porque haya llegado atrasado, porque Bien. estamos hablando que él está dentro de una zona que está afectada por una emergencia. Por lo tanto, ahí tenemos un dato objetivo. Tiene alerta SAE y el trabajador tiene que ser por causa justificada. El ordinario habla de buena fe. Es Claro. decir, puede ser que eventualmente en el lugar donde yo estoy, si bien es cierto, está dentro de la alerta, ¿sabes? Pero yo perfectamente puedo llegar al trabajo y puedo irme al trabajo y no me va a pasar nada porque es una extensión de terreno muy grande. Ahí obviamente que el trabajador debería ir, digamos, porque no está imposibilitado Imposibilitado. de no ir, Ujú. ¿cachai? No sé, pues si la alerta es para toda la región metropolitana, pero resulta que yo vivo en Lampa, trabajo en Lampa y en Lampa no ha pasado absolutamente nada, puedo ir a mi pega a trabajar sin problema, pero si eventualmente yo vivo en Maipú y para poder llegar a Lampa, no sé, pues el canal Santa Marta Se se salió. desbordó. No Camino puedo Melipilla pasar. navegable. No Claro, se entonces puede. ahí yo tengo una medida, o sea, tengo una excusa que es plausible y el trabajador tiene que demostrar ante el empleador que no puede llegar porque estamos con alerta SAE y porque el canal Santa Marta se desbordó y no tengo cómo llegar y por lo tanto no me puede despedir porque yo me haya ausentado ni tampoco me puede descontar del sueldo si es que yo llegué más atrasado. Atrasado, claro. Es decir, básicamente las condiciones de emergencia, ¿verdad? Y de seguridad de los trabajadores priman por sobre la continuidad operacional. Exactamente. De eso es lo que hablo. Hemos llegado al final, Citacón, y nos queda algo más. No, ya te dejo tranquilo. Ya tú sabes, Jimena Rincón. Bueno, no, no voy a ir, pues, Jimena. Qué terrible. Bien, señores, recuerden que esto es análisis semanal o quincenal. Quincenal, Sí, todavía. sí, todavía. Análisis quincenal de noticias por las pantallas de S&S Movimiento TV. Recuerden que si todavía no se suscriben a nuestro canal, bueno, ¿qué están esperando? Pues suscríbanse, ¿vale? También recuerden que tenemos nuestro Club Coleguitas, en donde te vamos actualizando todas estas temáticas de seguridad y salud ocupacional, porque recuerda que nuestro lema es actualización es profesionalismo. Así que los dejamos invitados a que nos sigan, ¿verdad? En todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo de análisis. Ándate. Me trabajo en todas las de análisis de noticias. Que esté muy bien, Cita Coni. Nos vemos, Chao, Jonathan. chao. Detener grabación.